Cada año, en el mundo, se funden más de 1.500 millones de toneladas de acero. Pero solo unas pocas de estas moles se convierten en verdaderos gigantes. Ejes del largo de un autobús y con el peso de un tanque, capaces de hacer girar turbinas, mover barcos y soportar los embates de los elementos. No se estampan, se forjan, se templan y se pulen con una precisión de décimas de milímetro. Esta es una historia de fuerza, fuego y acero, domada por el hombre. Pero lo más interesante no está en el proceso. Hay un detalle que no se indica en ninguna ficha técnica. Y si te quedas hasta el final, descubrirás por qué incluso el acero más fuerte a veces se rompe. Todo comienza no en un torno, sino en la nave de fundición, donde el metal aún no es acero, sino solo una idea, solo un resplandor ardiente sobre los crisoles. Los ejes para turbinas o hélices no se hacen de cualquier cosa, solo de acero aleado de alta resistencia, en el que todo está calculado. Níquel para la tenacidad, cromo para la resistencia, molibdeno para que no tiemble ni siquiera a revoluciones vertiginosas. El metal se introduce en el horno, se calienta a 1600 grados Celsius y se derrite, pesado, denso, como magma. Todas las impurezas, escoria, gases, microrresiduos, se eliminan obligatoriamente. Después de la fundición, el metal se vierte en moldes. Pero no es una pieza terminada, solo un lingote. Grueso, tosco, como un bloque que a veces pesa de 20 a 100 toneladas, dependiendo de su futuro propósito. Esta pieza en bruto vuelve al fuego. Se calienta en un horno de forja a una temperatura de unos 1250 grados, hasta que el acero se vuelve de un amarillo brillante, casi blanco, pero aún no líquido. En este estado es maleable como masa fresca, pero el peso no desaparece. Varias decenas de toneladas de masa incandescente que no puedes empujar con una pala. La futura pieza en bruto se saca con una grúa y comienza la preparación para la forja. Y entonces, el futuro eje se coloca bajo una prensa hidráulica. Es una prensa de 20.000 toneladas de presión, a veces incluso más. Bajo la prensa, la masa comienza a estirarse, a comprimirse, a transformarse de un simple lingote a una forma funcional. Los trabajadores vigilan la temperatura, los ejes, las grietas que podrían arruinar toda la pieza. Aquí nadie tiene prisa. El tiempo y la fuerza deben trabajar juntos. Cada compresión es un juego con la plasticidad. La prensa reorganiza la estructura granular del acero, la fortalece a lo largo del eje, le añade tenacidad, resistencia. Porque este eje luego irá a una turbina que funciona con cargas de hasta 600 revoluciones por minuto y vientos de más de 90 km por hora, o a una hélice que debe mover un barco a través de las tormentas. Cuando el eje ya está forjado y un poco enfriado, comienza una etapa sin la cual no resistiría el viento, no soportaría el par de torsión de la hélice, no sobreviviría a la carga de torsión. Hay que templarlo. Cada eje son decenas de toneladas de acero, y la temperatura en su centro baja más lentamente que en el exterior. Por eso, primero se vuelve a calentar por completo, hasta casi 1000 grados, a veces más, dependiendo de la marca del acero. Esto es la austenización. La estructura de la red cristalina cambia. El acero se vuelve más homogéneo, listo para futuros golpes y cargas. Este calentamiento dura horas y a veces más de un día. La temperatura se mantiene estable en hornos cuyo tamaño es mayor que el de un garaje de autobuses, y el panel de control se parece más a la cabina de un reactor. Allí se controla cada grado, porque si hay un sobrecalentamiento o un salto brusco, el eje se deformará y ya no servirá ni para una turbina ni para un barco.
Después del calentamiento, el temple. Un enfriamiento brusco. El gigantesco eje, con la ayuda de grúas y cadenas, se eleva sobre un baño de agua o aceite, y a veces, de soluciones poliméricas. El metal, al rojo blanco, se sumerge con un siseo en el baño. De la superficie sale vapor, y el ruido es tal que no sobrevivirías sin tapones para los oídos. La temperatura baja de 900 grados a 100 en cuestión de minutos, y en el acero todo cambia. Aparece una estructura martensítica, dura como el hueso, lista para la carga, pero es frágil. Y para eliminar el exceso de rigidez, el eje luego se somete a un revenido. Esta es la siguiente etapa, una temperatura de unos 550 grados, a veces más. Aquí la estructura se estabiliza, las tensiones disminuyen, el alma metálica se calma. Este proceso transcurre lentamente, hasta 24 horas, dependiendo de las dimensiones. El eje se transforma gradualmente en un equilibrio de resistencia y plasticidad, en un verdadero músculo metálico. Después del tratamiento térmico, el eje ya es fuerza, pero salvaje, aún no domesticada. Por fuera es negro, con cascarilla, la superficie parece la piel de un dragón. Irregular, con pequeñas cavidades en algunos lugares, a veces con brillo, a veces quemada. No se puede instalar en una turbina o en una hélice en este estado. Hay que llevarlo a la precisión, al brillo de espejo, a las micras. Primero viene el mecanizado en bruto. El enorme eje, que pesa como un tanque, se coloca en un centro de torneado. Pero no en uno cualquiera. Aquí, la máquina se parece más a una estructura subterránea. Una bancada con una guía masiva, un carro del tamaño de un armario, un mandril que hace girar piezas de decenas de toneladas. Y cuando ese carro toca el metal, saltan chispas, vuelan virutas, y el ruido es tal que se oye hasta en el tejado. El pulido no se hace una sola vez. Después del desbaste en bruto, viene el fresado de las zonas de asiento, los agujeros para chavetas, las bridas, los canales. Aquí la medición no es a ojo. Láseres, escáneres tridimensionales, micrómetros, sensores especiales que detectan desviaciones del orden de décimas de milímetro. Cuando la forma ya está definida, viene lo más fino, el pulido de acabado. La superficie se pule hasta un nivel en el que comienza a brillar como el mercurio. Los tambores con abrasivo giran a gran velocidad, con refrigeración. Durante el trabajo, la temperatura todavía alcanza los 150 grados, pero ya está controlada, dentro de límites que no alterarán la estructura. A veces, dependiendo de los requisitos del cliente, se añade un recubrimiento por láser o un cromado para proteger contra la corrosión o el desgaste. Esto es especialmente importante para los ejes marinos, ya que allí hay sal, humedad, presión, que no perdonan el óxido. Al final, el eje pasa por un equilibrado dinámico. Se hace girar a altas velocidades, 600 u 800 revoluciones por minuto, según el modelo. Los sensores registran microoscilaciones y los especialistas añaden o quitan gramos de metal donde es necesario, para que en funcionamiento el eje avance como la punta de una flecha, sin vibraciones, sin bamboleos. Como resultado, lo que hace unas semanas era un trozo de metal al rojo vivo. Ahora es un eje de rotación perfectamente calibrado que irá a una turbina eólica, al propulsor de un barco o a un gigante industrial. Liso, especular, con un sello de calidad y un número de serie, espera su viaje. Al mar, a la estepa o a donde se necesite una fuerza de rotación precisa. El eje está listo, brilla, pesa varias decenas de toneladas y tiene la longitud de un autobús urbano.
Pero todavía hay que transportarlo a donde se convertirá en el corazón de una turbina o la hélice de un barco. Para ello se recurre a la artillería pesada, plataformas de 12 o 20 ejes, una grúa de 300 toneladas, escolta, permisos de circulación e incluso el desmontaje de líneas eléctricas. El eje se sujeta con cadenas tensadas, como en un tanque, porque el más mínimo desplazamiento y los daños son millonarios. Viaja lentamente, con luces de advertencia, a veces de noche para no bloquear las carreteras. En el lugar, la elevación. Centímetro a centímetro, porque el chasis ya está esperando. El montaje es precisión. Todo debe encajar a la micra, porque tal masa no da una segunda oportunidad. Y ahí está, el eje instalado. Pero tan pronto como se ponga en marcha la turbina, comenzará a hacer girar el mundo. Cada año, en el mundo, se tienden más de 400.000 kilómetros de cables de alta tensión. Suficiente para envolver la Tierra 10 veces. Pero, ¿cómo, a partir de un metal fundido caliente, parecido a un volcán, nace una cuerda que soporta tormentas, heladas y una tensión de miles de toneladas? ¿Qué se esconde dentro de estos filamentos plateados? ¿Y cómo un solo defecto puede arruinar kilómetros de producción? Y lo más importante, ¿qué país controla realmente la mayor parte del mercado mundial de alambres de aluminio? Escribe en los comentarios si en tu país se fabrican estos cables. Y al final del video te mostraremos algo que ni siquiera muestran en las fábricas. Todo comienza, como corresponde a las cosas serias, con fuego, o más bien, con la fundición de los metales que se convertirán en los conductores de energía pura a cientos de kilómetros de distancia. El material principal para los cables de alta tensión es el aluminio, a veces con adición de magnesio, silicio o hierro para aumentar la resistencia. Es ligero, conduce bien la corriente, no es demasiado caro y, lo más importante, soporta las condiciones externas: viento, lluvia, heladas, rayos ultravioleta. Todo comienza en un horno de inducción o de arco eléctrico, donde los lingotes de aluminio o la materia prima secundaria se funden a una temperatura de más de 660 grados Celsius. Pero no basta con fundirlo. Hay que purificar el metal de impurezas, estabilizar su estructura, igualar su composición. Para ello, se añaden fundentes que elevan la escoria a la superficie, así como un gas inerte que elimina el hidrógeno y el oxígeno del metal fundido. El aluminio caliente se vierte en cristalizadores, donde se forma un lingote continuo, una varilla de metal larga y gruesa, a veces de 20 o 30 centímetros de grosor, de la que luego se estirará el alambre. Esta colada se llama continua, porque el proceso no se detiene. El metal fundido se alimenta constantemente, y el lingote avanza, solidificándose lentamente. En esta etapa, el futuro alambre aún no se parece a sí mismo. Es un bloque masivo, brillante, cálido, parecido a la columna vertebral de un titán dormido. Cuando el metal ya se ha solidificado y ha tomado forma, todavía no es un alambre, es solo un músculo sin fibras. Y para que se vuelva flexible, fuerte y largo, hay que estirarlo. Esta etapa es una de las más importantes en la producción. El enorme lingote de aluminio, parecido a un grueso tronco metálico, comienza a ser estirado gradualmente a través de un sistema de hileras, es decir, orificios especiales con un diámetro ultra preciso. Es como tirar de un cuerpo a través de puertas cada vez más estrechas, decenas de veces. Cada pasada comprime el metal y lo estira en un perfil más largo y delgado. El proceso se llama trefilado, y aunque se realiza con equipos de alta tecnología,
Es sorprendentemente intuitivo. El aluminio se convierte en lo que debe ser a través de repetidas presiones y estiramientos. Cada pasada reduce el diámetro en milímetros, pero añade metros de longitud. Al mismo tiempo, es importante no sobrecalentar el metal. Por la fricción, podría perder plasticidad y agrietarse. Por eso, las máquinas de trefilado están equipadas con sistemas de enfriamiento que rocían el alambre con aceite o agua con aditivos, manteniendo una temperatura estable. A veces, en esta etapa, al alambre se le añade un núcleo de acero, un cable delgado y resistente que sirve de columna vertebral. Este tipo de alambre ya se llama conductor de aluminio con refuerzo de acero. El aluminio es responsable de la conductividad y el acero de la resistencia al viento, al hielo y a la tensión a lo largo de kilómetros. Finalmente, de un lingote grueso y silencioso, nace una cuerda de luz, brillante, uniforme, lisa. Pasa por un control de diámetro, se desenrolla en bobinas, se pesa. Y si todo está bien, sigue adelante, al trenzado y la formación del conductor. ¿Qué sucede después? Los largos alambres de aluminio se agrupan en haces, generalmente de 6 a 61 hilos en un solo conductor. Se trenzan en espiral, cada capa girando en dirección opuesta a la anterior, para que el alambre no se desenrolle, no se deforme bajo carga y mantenga la flexibilidad. En el centro, a veces hay un núcleo de acero, un cable rígido alrededor del cual, como fibras musculares, se enrollan los hilos de aluminio. No conduce corriente, pero soporta el peso y garantiza la estabilidad. Esto es especialmente importante para las líneas que cruzan ríos, campos, montañas, cuando cada tramo se extiende por cientos de metros. Una gran máquina de trenzado, parecida a un huso gigante, trabaja sin parar. Gira, tensa, alinea. El maquinista observa a través de un panel transparente si la espiral se ha apretado demasiado o ha quedado demasiado floja en algún punto. Porque incluso un error de 1 milímetro en 10 kilómetros de alambre ya es una amenaza. Aunque el aluminio no teme a la corrosión, al alambre a menudo se le aplica un recubrimiento adicional. A veces, los alambres tienen protección térmica o resistencia al sobrecalentamiento. Se utilizan en tramos de alta carga, donde la temperatura del conductor puede alcanzar los 150 grados o más. En tales casos, se elige aluminio resistente al calor o núcleos combinados de fibra de carbono. Antes de que el alambre salga de la línea de producción, se somete a pruebas que simulan todo lo que le sucederá durante años de servicio. Se estira hasta el límite, se carga con peso, se tuerce y se dobla. Esto es para averiguar si soportará la tensión entre dos soportes, si no se desintegrará después de 1000 ciclos de vibración por el viento. Luego, el conductor se conecta a una fuente de alta tensión y se calienta a la temperatura de trabajo. Se observa si la estructura comienza a fluir, si el recubrimiento se desprende. También se comprueba cuánta resistencia ofrece el alambre a la corriente. Idealmente, casi ninguna. Porque cuanto menor es la resistencia, menores son las pérdidas en el sistema. Finalmente, un trozo de alambre se coloca en una caja con niebla, sal, rayos ultravioleta y se deja allí durante varias semanas. Si después de esto se oxida o pierde flexibilidad, no irá al campo. El alambre terminado se enrolla en enormes tambores, bobinas que pesan hasta varias toneladas. Un tambor. Son varios kilómetros de conductor, cuidadosamente dispuestos en capas. Cada uno tiene un pasaporte, composición, fecha, pruebas, lote, condiciones de almacenamiento. Porque un alambre no es solo un alambre, es un trabajo de ingeniería con carácter que debe funcionar durante décadas sin derecho a error. Luego,
camión, tren, barco. Y parte hacia el lugar donde lo tensarán entre torres, lo montarán especialistas, lo conectarán a tierra, lo conectarán. Y tan pronto como se encienda el voltaje, cantará con un zumbido agudo, apenas perceptible en el aire. Será el sonido de la confirmación de que la luz llegará allí donde la esperaban. Cada año, en el mundo, se producen más de 4.500 millones de quilates de diamantes. Y casi todos son sintéticos. Pero, ¿sabían que estos cristales se crean a partir de carbono común, el mismo que hay en la punta de un lápiz? Y que para su crecimiento se necesita una presión 55.000 veces mayor que la atmosférica. Este video mostrará cómo la humanidad ha aprendido a superar a la naturaleza. ¿Y por qué estos diamantes ya se utilizan en los rovers de la Administración Nacional de Aeronáutica y el espacio en Marte? Y al final, un secreto que cambiará su percepción sobre el futuro de la energía. El secreto reside en entender que un diamante es simplemente carbono, pero organizado en la estructura cristalina más perfecta del universo. Cada átomo de carbono está unido a 4 átomos vecinos por fuertes enlaces covalentes, formando una red tridimensional de una resistencia increíble. Este orden geométrico perfecto es lo que hace del diamante el material natural más duro de la Tierra. 10 puntos en la escala de Mohs. Los diamantes sintéticos industriales se fabrican mediante 2 métodos principales, cada uno de los cuales intenta replicar las condiciones naturales de su formación. El primer método es el de alta presión y alta temperatura. El segundo es la deposición química de vapor. Ambos procesos son una verdadera maravilla de la ingeniería. El primer método imita las condiciones de las profundidades de la Tierra. Prensas especiales crean una presión de hasta 5,5 gigapascales. Eso es 55.000 veces mayor que la presión atmosférica, o el equivalente al peso de 550 toneladas sobre un centímetro cuadrado. Al mismo tiempo, la temperatura se eleva a 1500 grados Celsius, más caliente que el cobre fundido. El proceso comienza con una preparación meticulosa. Se tritura grafito de la más alta pureza, concretamente del 99,9%, hasta un tamaño de partícula de 50 a 100 micrómetros. Se añade un catalizador metálico, generalmente níquel, hierro o cobalto, que ayuda en la transformación. La mezcla se coloca en una cápsula especial, hecha de materiales refractarios, capaces de soportar condiciones extremas. La cápsula se instala en una prensa de tipo cúbico, una máquina del tamaño de una habitación pequeña, que pesa más de 200 toneladas. 6 pistones comprimen simultáneamente la cápsula desde todos los lados, creando una presión isostática. La temperatura se eleva gradualmente, ya que un calentamiento demasiado rápido podría destruir el equipo. Al alcanzar los parámetros críticos, ocurre el milagro. Los átomos de carbono comienzan a reorganizarse de la estructura de grafito a la de diamante. El catalizador metálico actúa como un disolvente. El grafito se disuelve en él a alta temperatura y luego cristaliza en forma de diamante al enfriarse. Todo el proceso dura de 10 a 40 horas, dependiendo del tamaño de los cristales. El segundo método funciona con un principio diferente, más parecido al rocío sobre el cristal. En una cámara de vacío, se crea un plasma a partir de una mezcla de gases de metano e hidrógeno a una temperatura de 800 a 1000 grados Celsius. Bajo la acción de la radiación de microondas, con una potencia de 5 a 20 kilovatios, las moléculas de gas se descomponen en átomos individuales.
Los átomos de carbono se depositan sobre un sustrato. Puede ser una placa de silicio o una semilla de diamante, sobre la cual los átomos comienzan a alinearse en una red cristalina. La velocidad de crecimiento es de aproximadamente 1 a 10 micrómetros por hora. Para obtener un cristal de 1 milímetro de grosor, se necesitan de 100 a 1000 horas de trabajo ininterrumpido. El control de calidad en ambos procesos es extremadamente importante. Incluso las impurezas microscópicas pueden arruinar todo el cristal. El nitrógeno hace que los diamantes se vuelvan amarillos. El boro, azules o grises. Para fines industriales, se necesita la máxima pureza, por lo que la atmósfera en las cámaras se controla con una precisión de partes por millón. Los tamaños de los diamantes industriales varían desde nanómetros hasta centímetros. Los más pequeños, el polvo de diamante, con un tamaño de partícula de hasta 10 micrómetros, se utilizan para pulir ópticas y electrónica. Los cristales medianos, de 100 a 500 micrómetros, se destinan a herramientas abrasivas. Los grandes monocristales, de más de 5 milímetros, se convierten en placas de corte para tornos. Las estadísticas de producción son impresionantes. Anualmente, en el mundo, se fabrican más de 4.500 millones de quilates de diamantes sintéticos. Eso es 30 veces más que los diamantes naturales extraídos. China lidera con una cuota del 60% de la producción mundial, seguida por Estados Unidos. Una fábrica moderna puede producir hasta 200 millones de quilates al año. Es interesante que el costo de un diamante sintético es de solo 2 a 5 euros por quilate, mientras que uno natural cuesta de 50 a 15.000 euros dependiendo de la calidad. Y sus propiedades físicas son idénticas. Los diamantes sintéticos a menudo incluso superan a los naturales en pureza y homogeneidad de su estructura. La aplicación de los diamantes industriales es extremadamente amplia. El 80% se destina a la fabricación de materiales abrasivos, discos de diamante, pastas, polvos. Las herramientas de corte de diamante permiten mecanizar los materiales más duros con una precisión de 1/10 de micrómetro. En electrónica, los sustratos de diamante disipan el calor 5 veces más eficazmente que el cobre. Los diamantes son especialmente valiosos en la industria espacial. Su resistencia a la radiación y a las temperaturas extremas los hace indispensables para la electrónica de los satélites. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio utiliza sensores de diamante en sus rovers de Marte, ya que pueden funcionar a temperaturas que van desde -200 hasta +500 grados Celsius. La industria médica también utiliza activamente los diamantes sintéticos. Los bisturís de diamante son 100 veces más afilados que los de acero y no pierden el filo después de miles de operaciones. El recubrimiento de diamante en los instrumentos quirúrgicos previene infecciones y acelera la cicatrización de las heridas. El futuro de los diamantes sintéticos es aún más emocionante. Los científicos están trabajando en la creación de microchips de diamante que funcionarán 10 veces más rápido que los de silicio. Las baterías de diamante podrían almacenar energía durante miles de años, y las ventanas de diamante en las naves espaciales soportarían los impactos de micrometeoritos. La tecnología mejora constantemente. Nuevos métodos permiten cultivar cristales de unos 10 centímetros de tamaño, y el tiempo de producción se reduce gracias a un mejor control de los procesos. La velocidad de crecimiento de ciertos diamantes se ha multiplicado por 5 en los últimos 10 años. Así, el carbono común, el mismo elemento que hay en el grafito de un lápiz, se convierte en el material más duro de la Tierra. Los diamantes sintéticos demuestran que el genio humano es capaz no solo de copiar la naturaleza, sino también de superarla, creando la perfección donde más se necesita.
¿Se te dañó el secador de pelo? Espera, no lo tires a la basura todavía. Cada año, 50 millones de toneladas de aparatos electrónicos terminan como montañas de chatarra. El plástico de tu viejo secador tardará unos largos 500 años en descomponerse, mientras el plomo y el cromo tóxicos van contaminando la tierra lentamente. ¿Te imaginas? Pero, ¿y si te dijera que dentro no solo hay peligro, sino también oro de verdad? Y que casi el 90% de ese aparato, que parece pura basura, puede convertirse en algo útil. En este video, te vamos a mostrar el increíble viaje de un secador de pelo. Desde tu baño hasta una planta de reciclaje súper tecnológica, llena de robots, prensas y hornos a 1500 grados Celsius. Quédate hasta el final para descubrir cómo un simple secador de pelo se vuelve parte de un proceso de reciclaje. ¡Fascinante! Mira, el secador de pelo tiene varios componentes peligrosos. Los elementos térmicos y los cables pueden tener níquel, cromo, soldaduras con plomo, y todo eso contamina el ambiente. La placa electrónica lleva microchips, resistores, transistores, que pueden tener restos de metales raros, lo que llaman tierras raras. Y ojo, el plástico no siempre se puede reciclar. Si botas el secador a la basura normal, termina en un vertedero. Allí, el plástico tardará entre 100 y 500 años en descomponerse. Y los metales pesados pueden contaminar todo a su alrededor. Entonces, ¿qué hacer? Los secadores viejos se pueden llevar a puntos especiales de recolección de electrónicos. En muchas ciudades hay centros de acopio de residuos electrónicos donde reciben estos aparatos gratis para reciclarlos. Otra opción es entregarlo en la tienda cuando compras uno nuevo. En algunos países, las tiendas de electrodomésticos aceptan los aparatos viejos para reciclaje. También puedes llevarlo a un taller de reparación o donarlo. Si el secador todavía funciona, alguien más podría necesitarlo, o quizás se pueda arreglar. Y si te animas, podrías desarmarlo tú mismo y llevar los materiales separados a reciclar. Es un proceso más complicado, claro, pero te permite recuperar metales valiosos y reducir al mínimo los desechos. Para mí, la forma más sencilla es llevarlo a un centro de reciclaje. Así, tu secador se va junto con otros a una planta especializada. Allí, el proceso de reciclaje empieza con la recolección y el transporte. Los secadores se juntan en contenedores grandes, de unos 1000 a 5000 litros de capacidad, y luego se transportan en camiones o contenedores. Una vez en la planta, los aparatos se clasifican por categorías. Se separan los electrodomésticos grandes, los pequeños y los dispositivos electrónicos. Los secadores van a una línea de desensamblaje específica. Allí, trabajadores con guantes y trajes protectores los revisan, para evitar cualquier contacto con sustancias potencialmente peligrosas. La seguridad primero. Después de eso, empieza el despiece mecánico. Los aparatos llegan a una cinta transportadora, donde una prensa automática rompe la carcasa en varias partes. Luego, brazos robóticos quitan los tornillos, separan el elemento calefactor y los cables. Después, se saca el motor, porque tiene un bobinado de cobre importante. Una vez que se han quitado todas las partes principales, se clasifican por tipo de material.
El plástico va a una trituradora que lo reduce a pedacitos de 5 o 10 milímetros. Después se limpia y se funde para hacer nuevos productos. Las partes metálicas, como los cables de cobre y el elemento calefactor, se mandan a fundición, donde la temperatura alcanza los 1200 o incluso 1500 grados Celsius. Imagínate ese calor. Los metales recuperados se usan para fabricar nuevos aparatos electrónicos. La placa electrónica se tritura y se trata con soluciones químicas para extraer materiales valiosos como oro, plata y paladio. ¡Sí, oro! En promedio, casi el 90% de los materiales de un secador se pueden reciclar. ¡Es un montón! El cobre vuelve a la electrónica y al cableado. El aluminio y el acero se usan en la industria automotriz y de la construcción. Y el plástico reciclado puede convertirse en la carcasa de nuevos aparatos. Las partes que no se pueden reciclar se envían a un entierro seguro o se incineran en condiciones controladas. Entre las partes no reciclables están algunos tipos de plástico. Por ejemplo, los plásticos termoestables, que no se derriten y no se pueden volver a moldear. También restos de pegamentos, selladores y resinas, que se usan en el ensamblaje del secador y pueden contener químicos dañinos. Microchips con mezclas de metales pesados o partes contaminadas con sustancias tóxicas tampoco se reciclan. Lo mismo pasa con restos de materiales aislantes, porque pueden tener sustancias cancerígenas que no se pueden procesar de forma segura. Cada año, el mundo genera más de 50 millones de toneladas de basura electrónica, y solo el 20% se recicla correctamente. ¡Increíble!, ¿verdad? Los secadores y otros pequeños electrodomésticos a menudo acaban en la basura común, donde su plástico contamina el ambiente por siglos, y los metales pesados arruinan el agua y la tierra. Si cada uno de nosotros llevara sus aparatos viejos a reciclar, ayudaríamos a reducir la cantidad de desechos peligrosos, conservar recursos naturales y disminuir las emisiones de dióxido de carbono, porque reutilizar materiales consume menos energía que extraerlos de cero. Solo en Estados Unidos se generan unos 7 millones de toneladas de residuos electrónicos al año, y de eso, apenas un 20% se recicla oficialmente. Volviendo al proceso, después del despiece, todas las partes del secador se clasifican según el tipo de material. Los componentes metálicos, como los cables de cobre, las partes de aluminio y acero de la carcasa, el elemento calefactor, van a parar a contenedores especiales y después se meten en trituradoras. El cobre se separa usando métodos magnéticos y electrostáticos y luego se manda a fundir a una temperatura de 1084 grados Celsius. El acero y el aluminio también se funden de nuevo y se usan para fabricar nuevas piezas para otros aparatos o para carros. Las piezas de plástico, la carcasa, los botones, el aislamiento de los cables, se trituran hasta formar gránulos, se lavan y se clasifican por tipo de plástico. Algunos tipos se pueden usar para hacer nuevas carcasas para electrónicos. Las partes metálicas, compactadas en bloques o briquetas, viajan a plantas metalúrgicas, donde se funden y se usan para producir nuevas piezas. El plástico, empacado en bolsas gigantes, se transporta a plantas de reciclaje de plástico. Allí lo funden de nuevo y fabrican nuevos productos.
como carcasas para electrónicos o piezas para automóviles. El transporte de componentes tóxicos y residuos no reciclables es un proceso súper regulado, no es cualquier cosa. Requiere permisos especiales. Para mover estas sustancias, la empresa necesita una licencia para manejar materiales peligrosos. Todos los contenedores se marcan según normas internacionales y van acompañados de la documentación necesaria. El transporte en sí se hace en camiones especializados, con contenedores metálicos herméticos, que evitan cualquier fuga de vapores tóxicos o líquidos. Los conductores reciben entrenamiento especial, porque imagínate, un accidente mal manejado podría causar un desastre ambiental. Si los desechos no se pueden incinerar, se llevan a vertederos especiales para materiales tóxicos. Allí se colocan en cápsulas de concreto selladas o se encierran en revestimientos protectores de varias capas, diseñados para que no se escape nada peligroso. Máxima seguridad. Cada año, la producción mundial de insectos comestibles crece a miles de millones de toneladas. Pero, ¿quién hubiera pensado que unos pequeños gusanos de coco pueden generar hasta $1.500 mensuales para los agricultores del sudeste asiático? Se les considera un manjar, un superalimento e incluso un ingrediente cosmético. ¿Qué hace que estas larvas sean tan valiosas? ¿Y cómo es posible convertir una pequeña granja en un negocio rentable que ya llamó la atención de Estados Unidos y Europa? Quédate hasta el final. Te esperan datos sorprendentes que podrían cambiar tu perspectiva sobre el futuro de la alimentación. La crianza de gusanos de coco se ha convertido en un negocio muy rentable para los productores de varios países del sudeste asiático. ¿Te intriga conocer el secreto tras este éxito económico con criaturas tan diminutas? Pues bien, entremos de lleno en el tema y veamos qué podemos descubrir. Estos insectos pertenecen a la familia de los gorgojos y se les conoce como gusanos de coco. Viven en los huecos de los troncos de ciertas palmeras, como la palmera de coco. Son de color blanco marfil, con un cuerpo suave y grueso, y llegan a medir entre 2,5 y 5 centímetros de largo. En países como Vietnam, Tailandia e Indonesia, los gusanos de coco son considerados todo un manjar por su rareza y alto valor nutricional. Para cultivarlos de forma eficaz, los agricultores del sudeste asiático han desarrollado métodos especiales que imitan el entorno natural de estos gusanos. En lugar de utilizar troncos de palmera de coco reales o troncos de gorgojo, emplean vigas de madera blanda, tratadas para evitar enfermedades, o trozos de troncos partidos. Luego colocan estos trozos en contenedores diseñados para la cría. El sustrato se enriquece con mantillo y fibras de cáscara de coco, que sirven como base nutritiva donde los gusanos pueden desarrollarse. Asimismo, muchos productores usan turba de coco, un material natural derivado de la cáscara, para mantener la humedad en el suelo y lograr condiciones ideales. El suelo para criar gusanos de coco debe drenar bien, aunque sin perder la humedad esencial para un crecimiento saludable. Toda la estructura imita el interior del tronco de una palmera de coco. Algunos agricultores añaden estiércol o fertilizantes orgánicos a fin de brindar nutrientes suficientes que fortalezcan el desarrollo de las larvas. Además, es importante que el pH del suelo se mantenga en un nivel neutral. ¿Cómo se desarrollan los gusanos de coco? Al principio, los agricultores liberan los gorgojos adultos en el sustrato. Estos gorgojos ponen huevos, de los cuales nacen las larvas, comúnmente conocidas como gusanos de coco.
Dichos gusanos se alimentan exclusivamente de troncos y otros materiales orgánicos, lo que los hace ideales para criarse en entornos controlados. Sin embargo, es crucial que la madera no se seque demasiado ni se descomponga muy rápido, porque eso afectaría tanto el crecimiento como la calidad de los gusanos. En condiciones controladas, los productores vigilan cuidadosamente la humedad, la temperatura y la limpieza. Las revisiones regulares evitan la aparición de mojo u otros factores perjudiciales. Para obtener gusanos de coco de calidad, es fundamental reemplazar a tiempo el material deteriorado del sustrato. Alrededor de los 30 a 45 días, los gusanos alcanzan el tamaño deseado para su recolección. Los mejores ejemplares, grandes, suaves y jugosos, se venden o procesan posteriormente. La recolección debe hacerse con cuidado, a fin de mantener el medio limpio y no dañar a los gusanos, pues eso repercute en su calidad. Para conservar la textura y el sabor de los gusanos de coco, algunos productores los guardan en recipientes plásticos ventilados a una temperatura de 35 a 40 grados centígrados, o bien los consumen frescos justo después de la recolección. Hay quienes optan por dejarlos crecer un poco más tras la cosecha, para luego venderlos a un precio superior. En el sudeste asiático, el valor de 1 kilogramo de carne de gusano de coco ronda los 10 a 12 dólares estadounidenses, dependiendo de la oferta y la demanda. En países como Malasia y Tailandia, la demanda crece con rapidez. Gracias a su sabor cremoso y su textura suave, los gusanos de coco se incluyen en numerosas recetas, desde sopas hasta parrillas y platillos salteados con diversas especias. Se consideran un manjar en ciertas regiones, principalmente por su gran aporte de proteínas y vitaminas, además de su sabor único. La especialización en el cultivo de gusanos de coco se está volviendo cada vez más popular y ofrece a los agricultores una fuente de ingresos estable y rentable. Antes, estos gusanos eran un platillo exótico que solo se encontraba en restaurantes caros. Ahora, incluso han llegado a las calles como comida popular que atrae a turistas curiosos de todo el mundo. Su sabor es intenso y cremoso, y cuando se preparan bien, su aroma natural se percibe de forma muy sutil. Consumir gusanos de coco crudos puede ocasionar bacterias e infecciones, así que siempre se recomienda someterlos a un proceso de cocción previa. Pese a su apariencia tan fuera de lo común, son valorados por sus cualidades únicas de sabor y textura. Sorprendentemente, también tienen aplicaciones más allá de la gastronomía. En la industria cosmética, han encontrado un lugar interesante. Las proteínas y otros nutrientes presentes en los extractos de gusano de coco los convierten en un componente valioso para productos de cuidado de la piel y el cabello. Jabones, champús y lociones naturales se enriquecen con estos extractos, que ofrecen una hidratación profunda, un efecto calmante y estimulan la regeneración celular. Asimismo, se siguen investigando posibles propiedades curativas de los gusanos de coco. Científicos sugieren que ciertas sustancias en estas larvas podrían tener propiedades antioxidantes, útiles en la prevención de enfermedades y para mejorar el bienestar general. Dado el creciente interés que despiertan, su uso culinario, cosmético y medicinal evoluciona con rapidez. Es interesante notar que en varios países ya se considera la cría de gusanos de coco como una oportunidad económica prometedora. En granjas pequeñas, ubicadas en zonas rurales de Vietnam, pueden llegar a generar hasta $1.500 estadounidenses al mes, lo cual es una ganancia sustancial. Tailandia también se ha sumado a esta tendencia. En Bangkok, una sola porción puede costar entre 5 y 10 dólares, atrayendo tanto a locales como a visitantes en busca de experiencias nuevas. La industria de insectos comestibles se expande rápidamente fuera de Asia, y según proyecciones, para el año 2030, su mercado mundial podría alcanzar un valor de 9,6 mil millones de dólares estadounidenses. Los gusanos de coco empiezan a ganar popularidad en Estados Unidos y Europa como un recurso proteico sostenible.
Buscando opciones más ecológicas, algunas compañías estudian la posibilidad de procesar estas larvas en polvo proteico o en snacks. La cría de gusanos de coco puede ser un sistema sustentable a futuro, pues requiere menos agua, tierra y alimento que la ganadería tradicional. Entre las formas más conocidas de consumir gusanos de coco se encuentran comerlos vivos con salsa de pescado, freírlos en abundante aceite hasta que queden crujientes, como papas fritas, u optar por saltearlos con hierba, limón y chile. En algunas regiones se muelen para obtener polvo proteico o se agregan a botanas. Aunque la idea de comer estos gusanos pueda no resultar atractiva para todos, su creciente popularidad y las ganancias económicas demuestran que son algo más que un simple platillo exótico. ¿Quién sabe? Tal vez, en el futuro, se conviertan en un tentempié común en muchas partes del mundo. ¿Alguna vez has probado gusanos de coco? ¿Te gustó su sabor? Cuéntanos en los comentarios más abajo. Para ver más contenido interesante sobre el mundo de la agricultura, suscríbete a nuestro canal y dale me gusta a este video. No dejes de visitarnos de nuevo para el próximo episodio. Muchas gracias por vernos. Cada año se crían millones de cuyes en todo el mundo. Pero no como mascotas, sino como animales de granja. Imagínate una finca, donde más de 10.000 de estas curiosas criaturitas avanzan al unísono hacia sus comederos, formando una auténtica ola de pelaje blanco, pardo y rojizo. Su carne se considera un manjar en Sudamérica, y las granjas modernas están automatizadas hasta el último detalle. ¿Cómo se cuidan, alimentan y crían a miles de cuyes de forma masiva? Hagamos una pausa y sumerjámonos juntos en este fascinante universo. En el Perú actual habita la mayor cantidad de cuyes, tanto domésticos como silvestres, cerca de 30 millones de ejemplares. Una granja típica, de cuyes en este país suele ser un gran terreno con múltiples corrales, similares a pequeñas caballerizas o jaulas, ubicados en espacios cerrados o al aire libre. El tamaño de la granja varía según la producción. Las fincas pequeñas, con un máximo de 500 animales, pueden abarcar desde 50 hasta 200 metros cuadrados y suelen estar en los patios de hogares particulares. Las granjas medianas, entre 500 y 5.000 cuyes, se extienden de 200 a 2.000 metros cuadrados y ya son explotaciones especializadas con varias construcciones. Las grandes granjas industriales, con más de 10.000 animales, pueden ocupar 5.000 metros cuadrados o más. Las más enormes alcanzan hasta 2 hectáreas. El propósito principal de criar cuyes a gran escala es obtener carne. El uso de su pelaje y cuero es un nicho menor, ya que no llega al valor de la piel de bisón o de conejo, aunque en ciertas regiones se aprovecha para artesanías como souvenirs. También se emplean cuyes en investigaciones de laboratorio. Pero la carne, ese es el producto estrella. En Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia, estos animalitos forman parte de la gastronomía tradicional, pues su carne se considera dietética, alta en proteínas y baja en grasa. En las granjas industriales, las instalaciones están especialmente diseñadas para ofrecer las condiciones ideales. El área principal son los galpones o pabellones cerrados, que protegen a los cuyes de la lluvia, el viento y las variaciones bruscas de temperatura. Dentro de estas construcciones se montan estanterías o jaulas de madera, concreto o plástico, cada una con capacidad para entre 5 y 20 individuos, dependiendo de la edad y el propósito. La granja también cuenta con zonas de alimentación, bodegas o cuartos donde se almacena el heno, el maíz y otros suplementos.
Por separado, puede haber áreas de procesamiento y matanza si la granja se dedica a la producción de carne. Es vital asegurar la circulación de aire para evitar excesos de calor o humedad. Por lo general, la temperatura se mantiene en torno a 20 grados centígrados, que resulta perfecta para los cuyes. El día de estos animales comienza con la comida matutina. Se les ofrece heno fresco, maíz y cebada molidos, forraje verde, cuando es temporada, y alimento balanceado. El agua llega a través de bebederos automáticos o se vierte en recipientes especiales. Durante la jornada, los cuyes se mantienen activos, mordisqueando su comida y relacionándose entre ellos. En las granjas grandes hay sistemas automáticos de limpieza que retiran los desechos y mantienen todo impecable. 2 veces al día, los cuidadores revisan el estado del pelaje, los ojos y el comportamiento del rebaño. En la tarde, reciben otra ración de comida, generalmente más ligera, con más forraje y menos grano. Al anochecer, los cuyes se vuelven menos activos. La iluminación suele controlarse de manera artificial para imitar el ciclo de luz natural. Antes de dormir, se acurrucan en sus jaulas o casitas, creando un ambiente de calor y comodidad, incluso en el entorno industrial. La crianza se mantiene estrictamente supervisada para asegurar un flujo continuo de ejemplares. Los granjeros eligen a los cuyes más saludables y productivos, animales que pesan entre 700 y 1200 gramos, con buen tamaño, pelaje brillante y sin defectos de nacimiento. Como son polígamos, por lo general se asigna un macho a 4 o 6 hembras. Se suelen emparejar cuyes de 3 a 4 meses, siempre revisando su salud. El periodo de gestación dura entre 68 y 70 días. Durante este tiempo, las hembras reciben un alimento reforzado, rico en proteínas y vitaminas. Antes del parto, a menudo se las traslada a corrales especiales. Las crías nacen pesando cerca de 20 gramos, totalmente cubiertas de pelo, con los ojos abiertos y capaces de moverse por su cuenta. Empiezan a comer alimento sólido casi de inmediato, pero siguen con su madre alrededor de 2 o 3 semanas. Una vez destetadas, se separan los cuyes. Los más robustos se quedan para seguir reproduciéndose y los demás se destinan a la producción de carne o a la venta. El ciclo de reproducción continúa todo el año, pues las hembras pueden parir hasta 5 veces anuales. En los enormes corrales, a veces con miles de cuyes, todos se movilizan en cuanto oyen el ruido de los comederos. Los trabajadores distribuyen forraje verde, heno, granos y vegetales, y esta tropa esponjosa corre de inmediato hacia la comida. Es aún más impresionante si ocurre en espacios al aire libre. Parece una ola de pelaje pardo, blanco y rojizo, avanzando por la granja. Y cuando se les da fruta o verdura jugosa, se oyen esos chillidos y murmullos tan distintivos. Los cuyes son muy expresivos al comer. Si la granja cuenta con un sistema moderno, el alimento se reparte automáticamente en bandejas, y el resultado es un movimiento sincronizado de miles de pequeños animales abarrotando los comederos. Es todo un espectáculo para quien lo ve por primera vez. En estas granjas industriales, la higiene resulta un factor clave, pues de ella depende tanto la salud de los cuyes como la rentabilidad. Se aplican métodos especiales de limpieza para asegurar un entorno agradable y prevenir la propagación de enfermedades. La limpieza de los corrales suele ser constante. Dado que los cuyes son sensibles a la suciedad, cada corral necesita atención diaria. Primero, se retiran los restos de comida y los excrementos recientes de la cama.
lo cual ayuda a mantener el área limpia y a evitar la proliferación de microbios dañinos. Para esto se usan escobas y palas especiales, que agilizan el trabajo. Después, se procede a desinfectar, a menudo con detergentes ecológicos que no perjudican ni a los animales ni al medio ambiente. El proceso incluye lavar paredes, pisos y comederos con regularidad. Muchas veces se emplean equipos especializados que suministran el producto de limpieza y realizan la labor de forma mecánica. La cama se cambia todos los días o cada 2, según el tamaño del corral y la densidad de cuyes. Por lo general, se utiliza heno o paja, que mantiene la higiene y brinda comodidad. Una cama fresca absorbe la humedad y los olores, reduciendo el riesgo de infecciones. Para asegurar un nivel óptimo de salubridad, se llevan a cabo tratamientos preventivos en todas las superficies, usando desinfectantes que eliminan bacterias, virus y hongos. Estas rutinas se repiten con frecuencia, al menos una vez a la semana. Así que, si alguien creía que cuidar tantos cuyes era sencillo, ya ves que requiere dedicación, detallismo y mucho esfuerzo.